¿De dónde surge esa luz que, aunque a veces parezca ocultarse, siempre renace poderosa cuando confías en ella? Confía. Mira más allá. Confía. Y sí, digo sinceramente una cosa, y es que tanto si nos escuchas mañana pasado, dentro de una semana o dentro de un mes, cualquier día que sea, dentro de un año, no importa. Tienes que saber que este programa nace desde el corazón y que, como el tiempo, que es un impostor, no existe, cuando los oigas enlatados dentro de un año, dentro de medio año, en California, o yo que sé, en París o en Madrid, pues sepas que vamos a intentar dejar en Radio Centaurus y en el equipo de Confía, unido al equipo de Confía, vamos a intentar dejar lo mejor de nosotros en nuestro trabajo para que sea siempre vivo. Hoy hay que afirmarlo, sí, hoy estamos de celebración. Hoy estamos celebrando una boda. Una boda que basa en unificar. Y ahora me gustaría que Marianela nos hablara un poquito de ello. Unificar la idea que Marianela, como directora de Radio Centaurus, había parido la idea de definir un programa suyo como ver más allá. Al final decidió optar por la posibilidad de mirar más allá. Y añadimos nosotros, mirar más allá y confía. Mira en lo que hay más allá y confía. Estamos pues de celebración en esa boda entre Radio Centaurus y el equipo de Confía. Ahora tendremos ocasión de hablar con Marianela para que nos hable un poquito de todo eso. Naturalmente también pues saludar lógicamente a todos cuantos estamos en esta mesa de trabajo. A Lourdes. Hola Lourdes. Buenas noches. Buenos días o buenas tardes, ¿qué más da? Cuando nos oigan. ¿Qué tal estás? Muy bien, con ganas de empezar, como siempre. Esperando que sea, bueno, un gran inicio para Marianela y con este nombre tan potente, Centauros, ya tiene el poder. El poder está en nuestras manos. Vicente, ¿qué cuentas? Bueno, con ese, como siempre digo, con ese granito de arena, que creo que, bueno, pues con la suma de muchos, pues haremos una gran montaña. Marianela, ahora sí. Ahora nos tienes que explicar, por favor, esa transmutación, ese cambio de ¿cómo era? Ver más allá, a mira más allá. ¿Cómo lo ves el tema? Bueno, les comento a la gente de YouTube del canal de Confía y a las personas nuevas que sigan Radio Centaurus, que mi nombre es Marianela Abdala, soy periodista, tengo 26 años y soy ciega. Entonces, de ahí el nombre Ver Más Allá, uno de los programas que va a integrar la grilla de Centaurus, porque me interesaba que la gente vea más allá de lo evidente, de lo aparente, de que se cuestione, que reflexione, que se haga preguntas, que no todo es lo que parece. Entonces, nada, se me había ocurrido ese nombre justamente jugando con el tema de mi ceguera también. Así que, y en una charla que tuve con el señor director o compañero de Confía, no sé, la verdad. A ver, señor director, a ver por dónde estás, señor director. Ahí, quien les está hablando justamente. Yo soy Juan, nada más. Con Juan,
se nos ocurrió, Sí. porque bueno, iba a trabajar con él y con Lourdes, y me dice, ¿te interesaría, o sea, si tenía alguna persona para agregar, digamos? Le dije, la verdad me gustaría mucho, pero no sé a quién. Y bueno, ahí surgió Vicente, y yo ya lo venía escuchando en Confía, y me gusta mucho la filosofía que tienen y conecté mucho. Así que bueno, para no extenderme mucho básicamente, surgió la idea de mirar, porque ver con los ojos físicos, se ve con los ojos físicos, y mirar se mira con los ojos del corazón. Y esa es la idea de ver más allá y de Confía, mirar con los ojos del corazón. Y confiar en la luz que tenemos todos de nuestro Cristo interno, por decirlo de algún modo. Muy bien. Yo la verdad es que te confieso, Marianela, que a mí se me hace, francamente, yo no sé a vosotros, pero a mí se me antoja difícil no poder percibir esa ilusión que tenemos tan próxima, pero al tiempo quizás tangible. No sé qué pasaría si yo no tuviera esa oportunidad, no lo sé. Os admiro, te admiro profundamente y admiro profundamente a la gente que sois capaces capaces de asumir esa situación, de verdad. De verdad. Cuesta un poquito al principio, después te acostumbras y aprendes a adaptarte a las situaciones, como todo en la vida, creo que todos somos adaptables, pero nada, es algo con lo que tenés que aprender a ver con otros ojos y a decir, esto me tocó porque yo tengo que aprender algo, y es lo que hay. Muy bien. Bien, amigos, pues llegados a este punto vamos a introducirnos en un tema que es realmente muy interesante. Es el tema de la mediunidad. La verdad es que todos nosotros, todos los seres humanos, en mayor o menor medida, nuestra conciencia siempre cabalga a lomos de lo invisible y de lo invisible. Quizás sea porque eso forma parte de nuestra condición humana. Por no citar otros reinos de la naturaleza, efectivamente, pero bueno, en este caso nos vamos a ceñir a la condición humana. Siempre estamos con un pie en lo aparentemente real y el otro pie en lo aparentemente irreal. Y llega un momento que ya no sabes exactamente qué es una cosa y qué es otra. Unos confunden el dogma, confunden lo pragmático, lo real con lo pragmático y lo dogmático. Otros se mueven más a raíz de lo intuido y una cierta realidad cotidiana de esa vida constante y diaria del trabajo, de la familia, de esto, del otro. Otros, como es mi caso, yo no sé si os pasará también a vosotros, que a veces parece que algunas veces estamos colgados en las alturas y hemos ido más allá de la realidad cotidiana, con esos pensamientos absurdos que van aquí y allá. Pero lo cierto es que, y ya ocurrió en la antigüedad, hace miles de años, cuando surgían los mensajeros de los dioses, aquellos que tenían que ir al oráculo de Delfos, o tenían que solicitar un augurio, unos augures, para entrar en batalla y esto y lo otro, siempre se solicitaba la presencia de lo que está más allá de la aparente realidad. Y ahora en estos momentos, bueno, todo eso se sofocó, evidentemente, como lo sabéis, se sofocó muchas veces a base de encender desgraciadas hogueras que acabaron con tantas y tantas gentes, sobre todo mujeres, pobrecicas ellas, siempre las mensajeras de los dioses y siempre el blanco de todas las iras de la ignorancia. Por Dios, es así. Pero ahora yo tengo, y es lo que me gustaría abrir el fuego preguntándole a Lourdes, tengo la sensación de que estamos viviendo unos tiempos en los que se está abriendo el abanico de posibilidades de penetrar un tanto dentro del mundo de lo que
aparentemente parece invisible, pero que realmente no lo es tanto para algunas personas. No sé. A partir de ahí, Lourdes, ya lo dejo en tu mano. Bueno, la verdad, a mí, yo tenía pavor cuando era pequeña, bueno, pavor hasta hace poco tiempo, o sea, al mundo de los muertos, porque los percibía. El otro día hablando con Marianela dije, a los 16 años leí un libro que fue Luces de Bohemia, que iba sobre un personaje ciego, de Valle Inclán, no sé si os suena, que se llama Max Estrella, y este personaje pues explicaba todo el libro percibiendo, ¿no? Entonces fue la primera vez que yo pensé, ostras, pues yo veo el mundo así, no solo lo que veo, sino lo que puedo percibir. Pero aún no veía, ¿no? Aún no veía, pero percibía y tenía desde pequeña, recuerdo miedo a quedarme sola en una habitación, miedo a la luz apagada, miedo, mucho miedo, ¿no? Y de mayor también vivía con miedo, hasta que una vez me tuve que enfrentar a él sí o sí, porque entrando en un ascensor, en una casa muy vieja de Barcelona, yo tenía una empresa, iba al asesor y se monta en el último momento que no había visto una persona conmigo. Y cuando me doy cuenta, esa persona la veía como todo el rato vibrando, así, ¿no? Y unos colores muy vivos, ¿no? Y yo me sentía como si me estuviese a punto de dar un infarto, o sea, muerta de miedo, pero estaba enfrente de esa persona. Y entonces le dije, ¿a qué piso vas? Y me dijo, al último. Y entonces yo ni lo piqué el mío, que era el segundo. Y en ese momento ella me dijo, ten cuidado mañana porque mañana va a caer un diluvio en Barcelona. Y yo soy de Barcelona. Bueno, me bajo del ascensor, pico al asesor y la secretaria me sale y me dice, ¿qué te ha pasado? Parece que hayas visto un fantasma. Y yo pensando, no sé con quién he estado, pero no dije nada. Vuelvo a mi trabajo y 2 personas más me dicen, ¿qué te ha pasado? Que pareces que hayas visto un fantasma. Me olvido unos papeles y tengo que volver a ir al asesor. Y yo, mierda. Entonces me encuentro al portero y le dijo, oiga, me cruza con una mujer tal, no sé qué, que iba pam. Me dice, esa señora sí vivía en el último, pero hace 6 meses que murió. Claro. Y no la puedo haber encontrado. Entonces ahí está. Y a partir de ese momento me empiezo a ver y lo pasaba mal, claro. Hasta empecé a ver un psicólogo, el psicólogo me ayuda a quitarme el miedo, porque también se me empiezan a mover cosas que tengo que apagar, bueno, un montón se me empieza a abrir unos mecanismos que en realidad es uno mismo, pero hasta que no lo entiendes, claro, estaba conectando por primera vez con lo que venía a hacer, ¿no? Y entonces me pasaba, yo como daba clases de danza, tenía una escuela de danza, al mediodía siempre tengo que, y sigo haciendo, recuperarme un poco, dormía un poquito, nada, 20 minutos, para poder hacer las clases de la tarde, ¿no? Y cuando me despertaba de ese sueño, yo veía una fila de personas que venían y se iban con una luz. Normalmente venían con las bocas torcidas y se iban. Y esto era constante. Y en ese momento yo sentía paz, porque venían así, venían de frente. Yo sentía paz, ¿no? Entonces, me acababa de tal, y eso se hizo continuo. Hasta que empecé a hablar de la gente con los temas, me apunté a un curso de registros, me apunté a un curso de sanación, me voy apuntando, voy haciendo todo lo que podía para saber más. Y un buen día, haciendo un curso de sanación IRDIN con Gabriel Padilla, que es buenísimo, él, nos mide la energía, ¿no? Estas tablas de energía. No sé qué escala sea, a lo mejor no habla, pero bueno. Y al medir la mía, siempre daba el máximo, nunca daba el máximo. Y yo pensando, no puede ser porque yo no estoy al máximo ni para atrás, y pam. Entonces, él me dice, oye, ¿a ti no te pasa? ¿Tú no ves gente que te viene? Digo, sí, constantemente, pero ya es como algo natural que me pasa a mí. Me dice, bueno, entonces me explicó, realmente nosotros somos personas que nos ponen para ir limpiando
ir limpiando los espíritus que no pueden trascender. Y lo hacemos de una manera natural. A lo mejor yo lo he hecho toda mi vida y me he enterado más tarde, ¿no? Pero lo hacemos de una manera natural. Perdona que te haga una pregunta. Hablas de entidades que no pueden trascender, ¿te refieres a pasar una cierta puerta de luz? Sí. Entonces venimos con una luz especial que se nos identifica, ¿vale? Desde varios sitios. Y los guías, tanto los míos como los de las personas, todos tenemos guías, son los que nos conducen a la medium, o conducen a la medium para que a través de nosotras, o de que sea, se puedan ir a... Somos una vía para ir para trascender. Digamos, Y cada vez, bueno, a medida que uno pierde el miedo y tiene el conocimiento... ¿Me querías preguntar? Sí. No, termina. A medida que uno pierde el miedo y tiene el conocimiento, que a mí me faltaba, yo nací en una familia, se ve que mi abuelo, luego ya me enteré porque voy hablando con... Mi abuelo ya era medium, pero jamás ejerció de medium y le daba pánico, y él fue un señor abogado, quiere decir que no hizo nada de mediunidad, ¿no? Y me ha tocado, pues, esto abrirlo a mí, ¿no? Y bueno, y he tenido experiencias preciosas, ¿eh? Ahora, a medida que ya no dejas el miedo, lo ves todo desde una luz. El otro día estaba en un hospital muy grande de Barcelona con mi madre y se murió, estábamos en urgencias y se murió una persona, y antes de que se diese cuenta la gente, yo me di cuenta porque vino directo y me atravesó, ¿no? Y le dije a mi hermano, ahora aquel señor de la camilla de allá se ha muerto. Y mi hermano, ¿qué dices? Y a cabo de nada fueron los enfermeros y lo cerraron con aquellas cosas que ponen como unos plásticos especiales y tal, ¿no? Y ese fue precioso porque, claro, cuando tú ya estás preparada y te vienen de cara, porque si te vienen de espaldas es otra cosa. Si te vienen de cara, a mí siempre me vienen de cara porque tengo muy buenos guías. Entonces, es como corazón con corazón. O sea, se hace de una manera preciosa. Para ellos es muy agradable y para mí también. Siento mucho amor en ese momento. ¿En qué medida se puede percibir, por ejemplo, la diferencia entre la presencia de una entidad de luz, de buen corazón, pacífica, a una entidad que vaya a buscarte las cosquillas? Bueno, antes me pasaba, pero lo que sí me enseñaron, y además me enseñaron porque caí varias veces en cargar con entidades negativas, ¿no? A protegerme. Yo me protejo cada día. Y en mi energía no entra nadie que no sea. Y es una cosa que... Eso lo notas enseguida, ¿no? Quiero decir, percibes... Bueno, no, es que ya no pasan. O sea, a través de mí ya... O sea, no. Yo tengo un campo que a 70 centímetros está totalmente protegido. De hecho, a veces me ha pasado ver en el metro tal, que venían directos y ¡fua! Simplemente lanzando yo una mirada y ¡pam! Y se frena aquello. Pero claro, la gente que no, mucha gente nos pensamos, ay, estoy cargado, no sé qué. Todo el mundo va cargado a veces. Pero bueno, tampoco es una tontería, pues te duchas, la buena vibra lo saca todo. Y a veces una buena limpieza energética hay que hacer sí o sí. Claro. A mí una vez me cargaron con algo muy feo, que estuve 3 días muerta en vida. Y luego, bueno, y este maestro que fue el que me enseñó casi todo, me logró liberar. Y me dijo, a partir de ahora te proteges, eres medium y te tienes que proteger. Y ya está, porque van a ir por ti los buenos y los malos, pero los malos ya no se atreven. Voy muy bien, tengo mis guías. Empecé a ver a mi guía en el 2017, que es un tatarabuelo mío, y empecé a verlo. Entonces, cuando como lo veo constantemente, pues no, me da paz. O sea, sí sé que están ellos. En realidad, simplemente es hacerlos presentes en tu vida. Entonces, te dan paz. Lo malo del ser humano es que no somos presentes, de que somos mucho más de lo que podemos
ver en esta vida, ¿no? O sea, la percepción es lo más, es como cuando vas en un coche, ¿no? Que al principio no tienes que solo sabes ver delante, detrás y ya está, ¿no? Y luego vas dominándolo todo, ¿no? A medida que ya casi no tienes que hacer nada, vas hablando por teléfono, bueno, hablando por teléfono que te multan, escuchando la radio, no sé qué, hablando con el otro y tal, ¿no? Pues tienes que aprender a manejarte con mucho más. Y incluso es bueno que la gente haga ejercicios de visualización, aunque sea interna, ¿eh? No hace falta ver externamente, porque esto es mirada interna, ¿eh? Esto es mirada interna. Y ejercicios de levitación. Es muy importante saber que tu energía y tus manos pueden llegar hasta mucho más lejos de donde acaban tus dedos, ¿sabes? Es importantísimo. Pero con todo esto no lo sabemos hacer. No lo sabemos, no lo enseñan. Entonces, gente como yo ha sufrido mucho durante muchos años. Y es una cosa supernatural, no es una cosa que sea nada del otro mundo. Hay miles, porque si no, la densidad del mundo ya está mal. Sería peor. Hay otros que tienen quizás en su momento han experimentado una mediunidad un tanto sobrevenida. Y ahora voy a exponer una experiencia personal. Yo no sé, tú como experta en la materia, ¿cómo verás el tema? Mira, yo tenía entonces pues como 20 y tantos años y a mis manos habían llegado algunos libros de ovnis y de contactos extraterrestres y todas esas cosas. Recuerdo que en una ocasión se estaba hablando de la psicografía y bueno, pues a mí se me ocurrió coger un boli y papel y empezar oye, aquello se movía, ¿eh? Que empecé a escribir y al firmar, oye, y al final estuve una buena temporada, pero escribiendo como un fiera, página tras página, y me dictaba un señor muy simpático que, bueno, él decía que era de Venus. Qué bueno. Sí que recuerdo que me repetía constantemente una frase que decía: el amor es la palabra que mueve al mundo. Amor es la palabra que mueve al mundo. Nunca no lo volví a repetir porque además en aquellos momentos yo empecé a estudiar una forma, ¿cómo decirlo?, un poco seria, más serio, el tema del esoterismo. Y el esoterismo me echó inmediatamente de toda esa experiencia que había tenido de contactos de extraterrestres con misión Rama y todo, que por cierto lo pasé fantástico. Fueron unos tiempos fantásticos de quedar contactar con ovnis, y incluso en una ocasión nos fuimos a la provincia de León y en Soria también. Habíamos contactado con ellos, se nos iban a llevar a no sé dónde. Y yo no sé si eso fue más el resultado de una mediunidad incipiente o el resultado de una juventud que deseaba experimentar firmemente toda una serie de cosas nuevas para mí. Pero me lo pasé bien. ¿Canalizabas a seres de luz? He de reconocer que después, en los últimos años, sobre todo en la época de eso que se ha llamado la pandemia, pues me levantaba casi todos los días a las 3 de la madrugada, no sé por qué, algo me impulsaba, me tiraba de la cama y me venía aquí al despacho y empezaba a escribir, pipa. Me tiré así bastantes meses y escribí por lo menos 2 o 3 libros. Caray. Yo creo, Juan, sí. Mencionaste una frase que me quedó haciendo ruido y fue: empecé a estudiar el esoterismo de una manera más seria, y no hay nada más serio que estudiar el esoterismo desde el corazón. El esoterismo serio que llaman el de los libros no te da la experiencia que te da el corazón. Claro, pero mira. No sé, me surgió eso, perdón. Claro, no lo entiendo perfectamente lo que quieres decir, y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Efectivamente, es el estudio del corazón, pero el estudio del corazón, Marianela, tú sabes que es una característica de la conciencia.
Es decir, cada ser humano se mueve en conciencia según sus parámetros de entendimiento y de experiencias. En aquellos momentos, yo tenía 20 y tantos años, por cierto, aquí el amigo Vicente es testigo de esos años míos mozos, ¿verdad que sí, Vicente? Sí, ha pasado tiempo. Yo, después de haber leído, y perdonad que meta una experiencia mía propia y personal, pero es que creo que encaja con todo esto. Después de haber leído profusamente en aquellos momentos los libros de Lobsang Rampa, Tú para siempre, La túnica azafrán, Tercer ojo, La caverna de los antepasados y más cosas, yo estaba verdaderamente necesitado de saber más y mucho más, y en especial porque tipos como Vicente venía a mi casa a preguntarme por el Triángulo de las Bermudas. ¿Qué le podría yo decir? El Triángulo de las Bermudas, pero bueno, había que dar respuestas. Y entonces tuve un día la oportunidad de ingresar en una escuela de matiz esotérico, y a través de esta escuela pues me introduje tanto en la lectura de los libros de la teosofía y posteriormente de la escuela de la escuela arcana, etcétera, etcétera. Lo primero que se me dijo en aquellos momentos, Marianela, fue: ojo, cuidado, que todo eso de los mediums, todo eso son los bajos astrales, son entidades de oscuridad que te pueden confundir y esas cosas. Claro, yo dije, verdad, tiene razón, yo no estoy viendo a quién, yo no veo a quién me va a inducir una serie de pensamientos y de cosas. Pero claro, después también pensé, y lo digo sinceramente, ¿cuántas gentes y cuántas personas hay que han practicado la mediumnidad y han dicho cosas increíblemente hermosas, que todos las hemos oído, y sin embargo no les hacemos ni caso, porque no son reconocidas mediums, como lo pudo ser la señora Blavatsky o la señora Alice Bailey? O el mismo Vicente. La diferencia es que unos han escrito libros extensos y soportados por grandes organizaciones detrás, y otras pues no. Yo he escuchado canalizaciones en los últimos años, que por cierto es algo que me gustaría preguntarle a Lourdes, a ver qué nos puede decir. He escuchado canalizaciones en los últimos años y algunas de ellas son absolutamente maravillosas e increíbles. Tengo la sensación de que rompen esas canalizaciones que se están escuchando en algunas ocasiones, rompen con el estereotipo habitual y clásico del esoterismo al uso, de la ortodoxia, de lo escrito en los libros. Van un poco más allá, intenta penetrar dentro del misterio y la praxis de la fraternidad cósmica casi. Y a mí, personalmente, eso me incita, me motiva para todo ello. Marianela. Sí, yo también tengo 3 preguntas para Lourdes, así que ya que estamos, vamos a hacerle una catarata de preguntas. Me sale lo periodista del alma, lo siento. Bueno, la primera es, ¿qué te pasa si como ya cuando asumiste, digamos, tu rol de medium, fuiste a un cementerio? Que opinión personal, me hago cargo de lo que digo, tienen que desaparecer. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sentiste en la pandemia o plandemia? También me hago cargo de lo que digo. ¿Qué te decían tus guías? ¿Qué sentías? ¿Qué te pasaba? Y la última es, si así como ves gente irse, también ves almas que van a venir, o sea, nacimientos. Bueno, yo tengo muchísimo respeto, ¿vale? Por ejemplo, cuando pasó la pandemia, yo vivo justo, casualidad, entre 3 hospitales. O sea, el Vallebrón, la Clínica Quirón y otro hospital público. Que es el no citéis palabras tabúes, ¿eh? Sí. Ya, bueno. Vale. A ver, hablemos del bicho y esas cosas, si es necesario, sí. Pero no. No. Y entonces yo dije, bueno, voy a ponerme al servicio. Si me necesitan,
aquí estoy. Entonces salía, aunque no es necesario ni salir, porque los guías me lo traen, pero bueno, yo salía como cada mediodía para que se hiciese como un horario, ¿no? O sea, que no todo el día estuviese haciendo. Y yo lo que veía en cada sitio es que tenían tanta ayuda, eran como una luz inmensa donde se iban, pero ayudados, eran almas que se tenían que ir, era el momento de la vida, aunque no lo parezca, y aquí no lo entendamos, ellos venían a vivir la experiencia para irse en ese momento de vida. Y tenían muchísima ayuda, muchísima. No necesitaban ni mediunidad ni nada, se iban a la luz directo, en cohete. Y esto es lo que yo veía un montón, sobre todo en la clínica Quirón era como brutal. Entonces, creo que ahí no estaban ni mediums, porque es que en realidad cuando todo se da para que sea tu momento y cuando es, ¿vale? Lo malo es cuando no se acepta la muerte, ¿entiendes? Si se acepta la muerte, tus guías, tus ángeles, que en realidad es tú en otras dimensiones, ¿vale? Vas directo y ya está, y trasciendes. Y en realidad es como entrar en el metro, ya estoy, ¡pam! Esto tendría que ser, ¿no? Referente a lo que estabas comentando, Lourdes, yo que soy un poquito profano del tema, pero sí. Fíjate, me surgió la siguiente pregunta, ¿no? Y era, pues, que claro, todos vamos a morir, bueno, encomillarlo, pero no hay escuelas de enseñarnos a morir. ¿Cómo a prepararnos a la muerte? Algo que va a ser tan natural y donde además aquí no genera ningún tipo de debate. Todos vamos a pasar por ahí, o sea, tarde o temprano. Hay que... Sí, muy buena pregunta, Vicente, ¿eh? Sí, y además, hay que morir en paz. Claro. Yo de hecho tengo la experiencia de que mi padre murió en mis brazos y bueno, hice salir a toda la familia, me quedé yo con él, y ya sabía que eran sus últimos momentos, estuvimos aproximadamente una hora, ¿no? Y bueno, pues algo de mí nació de que yo tenía que enseñarle a irse. Bueno, pues le estuve hablando, le comenté de que aquí ya había, su función ya había acabado, que tenía que irse, seguir una luz, que tendría sus guías, que lo avisarían, que tal. Bueno, lo estoy resumiendo mucho, ¿no? Pero mi pregunta era, Lourdes, tu papel fundamental como medium, por lo que yo entiendo, y corrígeme si no es así, es aquellos que no están muy apegados a la tierra, que no aceptan la muerte, que incluso creen que no han muerto y que realmente hay que ayudarles para que realmente esa transición les sea posible. Por lo que yo entiendo y creo que es un papel importante. Sí, eso es lo que hago yo sin darme cuenta, ¿eh? Sin darme cuenta. Sí digo, bueno, voy a ver qué estoy haciendo ahora y pongo esa mirada, lo veo, ¿no? Pero quiero decir, en realidad, y muchas veces sí, pues aquel día del clínico me di cuenta, pero bueno, fue precioso además. O sea, pero normalmente, y cada día a lo mejor pasas cientos. O sea, no lo sabes, es que es una misión que haces y desde niña pues mucho más. Yo imagínate, yo ya fui 7 mesina y estuve en un hospital 2 meses en una incubadora, pues imagínate ahí que el ser estaba perfecto. ¿Qué? Tú 3. Pues bueno. Claro, yo 3. Es que a lo mejor lo eres y no lo sabes. O sea, yo porque tuve que romper el miedo, yo tenía mucho miedo. Entonces fui descubriendo y porque tenía que dedicarme, bueno, pues tenía que vivirlo con conciencia para otras cosas que hago, ¿no? Y la verdad, pues romper el miedo a eso es maravilloso. Y yo siempre digo, Vicente, que es bueno saber que el mejor momento de la vida es la muerte, si sabemos morir bien. Claro, pues por ello a eso me refería, ¿no? Que deberíamos aprender a morir y si no lo supiésemos, pues tendrían que haber personas que estuviesen justamente capacitadas para ayudar a morir en esa transición, ¿no? Que es el papel, por lo que yo entiendo, que tú realizas. Realizan a través de mí. Estoy ayudada. Yo tengo entendido que
que el momento de la transición esa de la muerte es maravillosa por la cantidad de entidades de luz que hay alrededor. ¿No, Lourdes? Sí, sí. Es decir, que sí. no es un momento de... salvo que la conciencia... pero en se quede general... en el ego. Si te quedas en el ego y estás en lo material, como ha dicho él antes, y mi casa, mi familia, mis hijos, me voy a quedar aquí. No, es que el apego ahí no existe porque forma parte de la energía universal luego. Entonces, el amor es mucho más grande. Yo por eso cuando me atraviesan con conciencia y aquel día sí que lo veo, digo, es que sientes un amor que aquí no existe, porque el amor del otro lado es más grande y es obvio que es más grande. Allá no existe la dualidad. Entonces, ¿Y qué pasa con la persona que se suicida? Pues mira, yo mi primer muerto que me hizo salir del armario, en el sentido de medium, fue una persona que se había suicidado. Porque yo lo llevé años en silencio, porque ¿para qué lo explicar si cada vez, si en mi mundo nadie me entiende? No, y aún así, yo esto en la familia ni lo hablo, porque no les interesa, pues yo no lo hablo. Y me pasó, pero esta vez me involucró con varias personas. Ya os lo conté el otro día, pero bueno, lo vuelvo a contar por Marianela. Una alumna mía había ido a un entierro, esta alumna viene a mis clases, me dijo, llego un poco tarde porque vengo a un entierro, muy bien, tal. Y en el momento que se va y me deja el muerto ahí, ella no sabía nada, claro, ¿no? Esta persona, el muerto, me explica su vida y que tiene un mensaje para sus hijos, ¿no? Y yo, bueno, muy bien. Por cierto, un hombre impresionante, que había hecho un montón por los demás. Su vida fue un acto de amor puro, impresionante. Pero había acabado su misión de vida y así lo entendía como alma y lo entendía bien. Y aunque se había suicidado, estaba su energía era bonita. No estaba en la luz todavía porque tenía el mensaje para sus padres, para sus hijos, pero su energía era muy bonita. Y entonces yo le dije, lo siento, pero no te lo puedo, no puedo dar este mensaje, no conozco a tu familia, no conozco a tus hijos, no conozco a nadie. Entonces no se movía a mi lado, yo me tenía que ir, me iba por la calle, él andando, él me mostraba cosas de cómo era él, los deportes que hacía, lo que no sé qué, tal. Y yo al final llamo a mi alumna y digo, mira, perdona, muerta de vergüenza, tengo aquí al muerto. Y ella me dice, ¿cómo quieres que yo dé un mensaje? Ni hablar. Me dijo, pero es que vamos, que ni loca. ¿No? Y entonces, olvídate de mí. Yo, claro. Y entonces, nada, yo diciéndole al otro, oye, tampoco tenía experiencia en tal. Y digo, voy a casa de mi madre, voy a comer, pues estate tranquilo. Me decía, no me va a ver nadie más que tú. Total, que al salir de casa de mi madre me voy y él al lado, todo el rato al lado conmigo. Me voy a mi casa y entro en internet, era cuando, después de la pandemia, a una presentación de un libro de una amiga mía. Entonces, además que me salió por casualidad, ¿sabes? De repente me sale su Instagram y que estaba hablando de su libro. Y digo, oh, qué bien, quedé muy bien con ella. Pero aparte me interesaba mucho, ¿no? Y cuando acaba, pues la llamo para felicitarle y como es escritora le digo, ya me está pasando, tengo aquí un muerto, ¿no? ¿Qué tal? Le explico la historia de la vida del muerto, lo que quiere hablar con los hijos, que no sé qué tal. Y mi amiga me dice, me voy a sentar porque me voy a desmayar. Estoy a punto de desmayarme. Digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Me dice, pues que mañana yo voy a comer a la casa de la persona, bueno, de la cuñada de esta persona. Porque se ve que era muy amiga de la familia. Yo no lo sabía, porque claro, de toda la vida de sus padres y tal, muy amigos. Y entonces le digo, pues vas a ser tú la persona que va a llevar el mensaje. Y fue ella. Fue ella y el mensaje dio mucha paz. Claro. Él me lo dijo, yo lo transmití por WhatsApp, tal y como él me lo dijo, por mi voz, hablaba, y el mensaje dio mucha paz, porque era un hombre que se había ido, se había suicidado, y el mensaje dio mucha paz. Solo me acuerdo de algo que para mí fue muy bonito recordarlo, que acordado solo, porque se ve que por haberse suicidado la familia estaba enfadada, ¿no? Es lógico y normal, ¿no? Pero decía, acordados sobre todo de mis actos de amor. Fantástico. Es que
es lo que tenemos que hacer con todas las personas de este mundo mundial. Solo nos Claro. acordamos de cuando nos hacen la putadita, de cuando nos hacen no sé qué. Yo creo no que- solo de los muertos, de los vivos también. Sí, Lourdes, rectifícame si me equivoco también, porque yo creo que durante tantos años se ha culpado a la gente que está suicidado. Con el suicidio se ha culpado de tal manera, se ha magnificado de que bueno, que ese era el peor de los crímenes y tal. Cuando yo Te creo que cuento el tiene final. mucho de religioso, creo. Sí. Y Te cuento de el hecho, final. sí, Te cuento el rollo final Sí. porque tiene que ver. En cuanto dieron el mensaje, que fue al día siguiente, ¿no? Yo estaba por la tarde en mi casa y de repente aparece otra vez, yo pensando, ¿qué hace aquí, no? Y me da un abrazo y se va la luz. Y me dio ese regalo de ese abrazo ya como de amor incondicional, pero a tope, y se fue, o sea, fue como un regalo para mí, un regalo maravilloso. O sea, ya te puedes suicidar, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Que somos luz, somos luz. No es que te vayas a la luz, es que somos luz. Y todo está dentro, los guías, los seres de luz, todo. Esto también me lo dije una vez. Yo cuando empezaba todo esto y tenía miedo de quedarme sola, ¿no? Y ya siendo muy mayorcita. Y claro, mis hijos iban por ahí, mi marido tiene una semana de viajes o total, y yo, me quedo esta semana sola. Y yo decía a los espíritus, prohibido salir de vuestros sitios, ¿sabes? No me asustéis ni nada, esto cuando estaba empezando, ¿no? Y mi guía me dice, pero que no te enteras que estamos dentro de ti. O sea, que no te has enterado todavía, que no estamos fuera, estamos dentro. Y es que es una conexión que tiene el ser humano con todo su potencial y está dentro, no hay nada fuera, todo está dentro. Eso me lleva a hacerte una pregunta, porque ya tú misma has derivado la cosa hacia el tema de la luz. Somos luz, efectivamente. Me consta que has tenido experiencias de contactar no con los muertos, sino con entidades, digamos, de naturaleza, de conciencia más elevada, a nivel de conciencia. ¿Es así? Sí, el otro día mismo, sí. Podría Sí. entender como, bueno, ya me entiendes. Sí. A ver, bueno, con el Maestro Jesús, pero todos conectamos con el Maestro Jesús. O sea, no es una cosa, es que he tenido la experiencia de... No, es que esa energía forma parte de nuestra energía, lo que pasa es que no llegamos a ella. Entonces, una vez sabes el camino y puedes llegar a ella, es que es brutal, es que sentirlo dentro es brutal. Y ves la vida con otros ojos y de otra manera, y es maravilloso. Es que en la escuela tendrían que enseñar estas cosas. Y luego, además, todo lo demás. Yo siempre lo digo, ahora estoy estudiando inglés, bueno, llevo toda mi vida estudiando inglés, y digo, voy a hacerlo de la manera fácil, ¿sabes? A ver si recuerdo otra vida en Inglaterra. Pero bueno, es así. Pero realmente tendríamos ese potencial seguro. Yo lo digo con mis guías, pero si me dijisteis que estuve en Inglaterra, ¿por qué no me acuerdo? Yo soy mala para inglés, malísima para los idiomas en general, pero el inglés, pobre mis profesores, discúlpenme, pero no daba una, no me... No ya sé. llegará el momento en que nos recordaremos que hay que irse a otra vida para recordar muchas cosas y ya está. Seguro. Bueno, yo no me quiero quedar con la pregunta, con la duda en realidad, porque tengo una duda personal. Si solamente, obviamente ves seres de luz, vuelvo a la pregunta, ¿ves almas que van a venir a este mundo o solamente los que se van? A veces en registros acásicos, ¿vale? Sí que puedo ver si alguien va a tener un hijo o no. Pero tengo que entrar. No me ha pasado ver un alma que espera a su mamá, aunque sé que esto pasa, ¿eh? Esto pasa. Pero sí que puedo ver que aquella persona va a tener un hijo. Esto sí. O sea, es como una intuición.
o algo más, es la No, percepción. se me da el mensaje, me aparece la imagen y como antes no hacía caso de nada, pero me di cuenta que falla, o sea, que todo lo que escribía y no decía también ocurría, ¿no? Ahora ya lo digo todo, porque lo que se me da en Me ha esa... recordado una experiencia que, y vuelvo a pedir perdón si hablo demasiado de mí, porque es que tengo que hablar necesariamente de aquello que conozco en este aspecto. En una ocasión estaba yo con unos amigos, estos amigos tenían problemas para tener niños, llevaban ya muchos años, bastantes años sin tener niños y había un problema de infertilidad, severo además. Y un día estaba yo en la piscina, estaba ahí relajadito en el agua y ellos estaban ahí tomando unas cervezas y tal. Y no sé por qué de repente la miré a ella y le dije, dentro de un año por estas fechas tendrás un hijo. Pues mira. Ahora, Juan, ¿a santo de qué esto? Efectivamente, al año siguiente por esas fechas tenía un hijo. ¿Que por qué lo dije? No lo sé. Pero curioso. Todo eso. Oye, y yo recuerdo que en una ocasión hablando con nuestra querida amiga Chua. Yo estuve con ella. Sí. Hablaste con ella, fantástica. Hablé esta mañana. Fantástica. En un momento dado, ella se trasladó hacia algunos aspectos interiores de mí mismo. ¿Eso es así, Lourdes? Sí. Es decir, eso es así y a mí me pasa mucho. Perdón. Eso es más de medium que de canalizadora. Y a mí me pasa mucho y a veces no me gusta que me pase. O sea, bueno, no me gusta, no, me tiene que pasar, no digo nada, ¿eh? Pues me pasa. Pero, por ejemplo, digo 2 ejemplos, ¿no? Estaba canalizando a un... Quería saber cómo se había muerto su padre porque murió durante el COVID, solo, tal. Y entonces en ese momento empiezo a canalizar y me empieza a doler el corazón fuertísimo. Y al mismo tiempo me quedo sorda del oído derecho. Entonces le digo, oye, te tengo que dejar porque me tengo que ir al hospital porque me estoy encontrando fatal. Me he quedado sorda del oído derecho y me empieza a doler el corazón. Me dice, no, ese es mi padre. Se murió un ataque al corazón y estaba sordo del oído derecho. Y en cuanto simplemente lo dijo, se me pasó, pero yo estaba segura que me tenía que ir, ¿no? Y entonces ya empecé a canalizar, que la gente tiene miedo, o sea, la gente piensa que hoy pobrecito murió solo, no. O sea, mueren solo porque ellos quieren morir solos. Perdón. Porque si no morirse a lo mejor es más difícil, por los apegos, porque ves al otro llorando, a los dramas, a los tal, y esto no. Y morir solo está muy bien, porque no mueres solo, o sea, estás rodeado de lo que hay en tu energía, que son tus seres de luz, tus padres, un montón de almas que te rodean siempre. Yo tuve la experiencia de irme una vez, voluntariamente, ¿eh? O sea, lo hice con una, para mí, las mejores mediums que están abiertas en todas las dimensiones, que es Mar García, es increíble, o sea, y entonces me dice, y digo, sí, quiero probarlo porque ya no, tú puedes, porque como medium es más, vale. Y me llevó a esa dimensión. Y yo estaba rodeada de toda una parte de mi familia que es que solo me acariciaba, o sea, recibí tanto amor en lo que fue en aquel momento, ¿vale? Que yo pensaba, bueno, ¿esto qué es? Que cuando volví dije, ostras, madre, he estado en el cielo, pero multiplicado. No sé, nunca había sentido tanto amor, tanto amor, tanto amor. Y un montón de almas que yo reconocía y a lo mejor de otras vidas y de cosas que no sabemos. No sé. ¿Y cómo se perciben? ¿En qué aspecto? No, los ves. Los ves y sin ningún miedo. Es que, como tú eres eso, siempre os lo digo, ¿eh? Nosotros ya estamos muertos. Esto estar aquí es lo no normal, es lo difícil, es lo complicado. Como dice Vicente, aquí venimos a vivir la experiencia de la dualidad. Esto es lo que no somos. Claro, efectivamente. No somos aquello. Lo que pasa es que nos han negado por todas partes que somos aquello.
Somos seres de luz. ¿Alguien vio el Sexto Sentido? ¿Qué? ¿Alguien vio el Sexto Sentido? Creo que refleja bastante bien la mediunidad. Yo me acuerdo que cuando Lucas Romagnoli, Juan, me la mandó, digo, me pegué un susto, me acuerdo esa vez, porque dije yo, ¿qué es esto? Y ahora la entiendo, ¿no? Pero en su momento fue como, me dio miedo. Sí, sí. Pues en realidad lo que nos han hecho miedo a esto, claro, es que imagínate que nos lo pintasen bien desde el principio. Es que seríamos sin miedo, Claro, viviríamos sin miedo. El problema, Lourdes, La que es no solar, nuestro hogar, es bastante sencilla, pero es muy didáctica al respecto. Sí. claro, Si los amigos lo pueden encontrar por YouTube, está nuestro hogar o no solar en castellano. Sí, sí. el problema es que lo hemos hablado en otros programas, cuando hablábamos de aprender a desaprender, ¿no? Nos han inculcado tanta cantidad de miedos que no son patrones nuestros, que están en la propia sociedad, que muchas veces no son malintencionados, sino porque son culturales y muchas veces, en ocasiones, esa sobreprotección o esa propia cultura de tradicional que te la va inculcando, que luego, claro, las cosas luego llegan, las cosas naturales, y nos cuesta mucho verlas. Hasta el siglo XII, creo que era el siglo XII, cuando la Iglesia Católica quita la reencarnación en su doctrina, pero no existía hasta entonces. O sea, quiero decir, porque por un miedo a que la gente se rebelase, tuviese menos, no se basase en el miedo, porque la Iglesia se basó muchas veces en el miedo, y entonces era una manera de dominio. Claro, tenemos que empezar a darle naturalidad a todo ello, pero claro, tenemos que también estar más cercanos a todas estas experiencias que nos está contando Lourdes, ¿no? Y entonces, de alguna manera deberíamos hacer acercamientos de conciencia a ese tipo de situaciones. Sí, y luego, lo que dices del miedo, el miedo es una energía creada por la humanidad. Bueno, es el antagónico del amor. Cuando dicen, ¿cuál es el antagónico del amor? Mucha gente dice el odio, la ira. No, es el miedo el antagónico del amor. Donde hay miedo, no hay amor. Sí. Y donde hay amor, ese espacio no lo hay quita, lo pone el miedo. Donde lo que ocupa el miedo, lo desocupa el amor. Entonces, claro, si tú quieres eliminar el miedo, tienes que ir con amor. Sí. Pero ¿no creéis vosotros que a lo mejor el miedo es un suponer, ¿eh? El miedo puede nacer de nuestra ignorancia? Es decir, la humanidad hemos vivido lo que se llama en las aguas del olvido. No sabemos de dónde venimos, conscientemente aquí, en este lapsus de tiempo ínfimo, pero no sabemos ni de dónde venimos ni a dónde vamos. Y lo único que sabemos es que venimos de un pecado original, miedo, y vamos a un posible infierno, miedo de nuevo. Entonces... Todo es una invención humana. Ya. O una mala interpretación de la realidad, porque al final, cuando hablaban del infierno, esto es el infierno. Claro, evidentemente. Cuando hablaban del pecado, era de la falta de conciencia, por lo cual tienes que volver hasta que eres consciente. Si tú eso lo interpretas de otra manera, obviamente no estás viendo la realidad que hay, pero cuando dicen, si pecas irás al infierno. Claro, si no eres consciente, volverás otra vez a este infierno, encarnándote hasta que tú llegas a tu propia esencia, a tu ser, y eres consciente de lo que eres. Con lo cual, dejas de estar en el infierno. Y te vas al famoso paraíso que llaman, que al final es otra dimensión, con otra conciencia, con otra luz, ¿no? Al final, se han malinterpretado las religiones. Y luego, pues, aunque la fuente es la misma y es una fuente de luz, las ramificaciones que han salido, pues se han ido turbiando un poco, ¿no? Y muchas veces por intereses jerárquicos de las personas para adquirir poder. O por unas malas interpretaciones, porque al final también somos humanos y lo vamos interpretando mal. Pero al final el fondo es mucho más sencillo que todo ello. ¿Pensáis vosotros que... Vamos a ver, por ejemplo, como bien decías, Vicente, en la Edad Media estas cosas no se podían dar y si se daban, pues inmediatamente, sobre todo las mujeres, los hombres eran acusados de herejes y por lo tanto reos de hoguera.
y las mujeres pues ya directamente a la hoguera por brujas. Afortunadamente hoy en día esto ya no es así. Pero ¿pensáis que posiblemente sea debido a que se está, junto con una mayor apertura de conciencia, evidentemente, se está acentuando el concepto femenino en los hombres, por ejemplo, con una mayor capacidad de percibir, de intuir, de sentir, de ser un poco más mensajeros de los dioses, una labor que antes estaba reservada a las mujeres? Yo creo que... Sí, perdón, sigue. Marianela. No, yo creo que más no tiene tanto que ver con el mensaje que antes lo daban las mujeres y ahora los pueden dar los hombres, sino con una apertura de conciencia y de intuición y del corazón, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la gente está más abierta a escuchar, a aprender y se interesa por este tipo de cosas que antes eran tabú. O sea, hace unos años no podíamos hablar de esto y hoy lo puede escuchar todo el mundo. Y luego influye mucho la parte cultural. Al hombre se le ha educado para ser, pues eso, el patriarcal, el fuerte, una serie de dogmas que le han cargado en la espalda y que le han pesado mucho y le han capado la parte emocional durante muchas generaciones. Ese hombre empieza a despertar y saca su lado femenino, que lo tiene, igual que la mujer tiene el lado masculino. Y empieza a sacar esa parte emocional, esa parte intuitiva también, que es poderosa, que es la parte femenina. Y por eso la incorporación del hombre, a medida que va eliminando sus prejuicios, donde realmente ya no es un hombre que lleve esa carga, sino que quiere compartir y convivir con la mujer. Y entonces con ello saca esa parte, esa feminidad, que es la que hace que sea un exponente mucho más abierto a todo lo que estamos hablando. Puede ser, Vicente, que se cumpla aquella profecía antigua que decía, relativa a estos tiempos, que por cierto también tendríamos que hablar de ellos en un futuro. Y en aquellos tiempos vuestros hijos e hijas profetizarán, es decir, estarán más abiertos, en estos tiempos, más abiertos a las cosas del interior, de la luz interior. Claro, todos estamos en ese camino, claro. Y yo creo que se nota y se ve. Aunque parezca que esta sociedad está degenerando, no está degenerando. No, es verdad que tiene un conflicto constante, como desde que el hombre ha habido conflicto, guerras, y ahora las guerras se provocan con una tecnología que hace que sean mucho más expansivas, ¿no? Pero lo que es la parte del propio ser humano, claro que está evolucionando muchísimo en ese aspecto y se está expandiendo su luz interior, claro que sí. Yo creo que antes guerras del siglo XIX ahora mismo, por ejemplo, empezar a sacar un montón de cambios cuando los derechos humanos no existían. Exacto. Cuando no estaba la escolarización de casi ningún niño, cuando realmente el rol de la mujer era servir y parir. O sea, podríamos poner un montón de ejemplos ahí que parece que sean de hace miles de años y están a la vuelta de la esquina. Y hay países que no están a la vuelta de la esquina. Efectivamente, claro, porque nos olvidamos también de que este planeta va a diferentes velocidades y diferentes encarnaciones de evolución. Y tenemos que aprender a convivir con ello, ¿eh? Que es lo complicadísimo que estoy viendo yo ahora. Y eso es lógico. Ay, Marianela, pregunta, querías decir algo, luego intervengo yo. No, se me fue lo que iba a decir, pero, por ejemplo, no sé cómo sería en Europa. Acá en Argentina estamos como un poco más, tenemos un poco menos de tabúes, me parece, a mí, es mi percepción. Incluso la juventud está súper abierta a este tipo de cosas y a escuchar y aprender y buscan practicarlo de malos modos, pero a fin de cuentas buscan su luz interior, digamos, y ellos no lo saben, muchos no lo saben, otros sí. Y no sé cómo será en Europa, pero digo, sí coincido en que cada país tiene su propia encarnación y que las guerras son crueles tanto antes como ahora, con la diferencia que ahora las podemos ver por las redes sociales, por donde sea, tenemos inmediatez y eso hace que las podemos ver. Sí, bueno, claro. Y que antes quedaban en una colina y se pegaban 200 contra 200
y ahora un misil te atraviesa 3 países, ¿eh? O sea, que quiero decir que todo se ha globalizado para bien y para mal. Y entonces en esa globalización los efectos son mucho más grandes en lo bueno y en lo malo. Yo creo que estamos dando un salto cuántico brutal como sociedad, brutal, y donde, claro, al final las pruebas cada vez son más complicadas. A medida que evolucionemos van a ser más difíciles las pruebas. Eso es lógico. Es normal, cuando pasas un escalón, te viene otro escalón más alto. Y en eso estamos. Bueno, lo que pasa es que hay gente que estamos en diferentes escalones, ¿no? Mucha gente. Entonces, se va a ver mucha diferencia entre los que están despertando y los que no están despertando. Entonces, ahí va a haber 2 sociedades muy, muy, muy claras. Y el que está despertando y está evolucionando va a ver la vida de otra manera, y el que no está despertando va a ver la vida de otra manera, que va a seguir, o sea, estando en una dualidad férrea, y va a haber... Pero al final todos nos encontraremos en el mismo sitio, ¿eh? Todos. Sí, Es que esto está claro. Si no lo están es porque hay que ir pasando. Yo os confieso, paso por paso. Es que no hay más, ¿no? A mí hay un ejercicio que me encanta practicar, y es que hay veces que veo gentes sesudas, encorbatadas, muy bien vestidas y con supuestos estudios universitarios, etcétera, etcétera. Los oigo hablar y después bajo al bar a tomar un café, por ejemplo, y me encuentro a unas personas con aspecto así de poco... Me produce una simpatía increíble, la capacidad, el ser humano me produce una simpatía increíble. Muchas veces aquellos que aparentemente parecen más desarrapados y más piensan, sienten y te miran de una manera que dices, Dios, las cosas no son lo que parecen. Bueno, lo que pasa que, Juan, hay una cosa muy clara, ¿eh? Cada uno lleva aquí su prueba y su San Benito. Lo que tenemos que aprender es no enjuiciarlo. Porque al final, ten en cuenta que el que a lo mejor tiene un poder adquisitivo muy amplio y tiene mucho poder, justamente ese es su talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque tiene que aprender a ser humilde y no lo es. A lo mejor tiene otras virtudes que le han dado su situación, pero tiene su talón de Aquiles. Entonces, si no es humilde, ya tiene un problema grave, ¿no? Porque va a tratar muchas cosas con desprecio. Y en el otro lado, pues pasará lo mismo, pero con otra vicisitud. Si al final aquí cada uno tenemos una misión de vida. Muchachos. Y cada uno está donde tiene que estar. Y cada uno está donde... Es muy importante además. Sí, nos está pasando el tiempo que no veas. Llevamos ya una hora. Vine yo y descontrolé el horario. Hablaremos con Lourdes de lo que nos habla de los archivos acásicos, que a mí me parece que es un tema también muy interesante. Exacto. Lo ha tocado muy de refilón. Muy de refilón. Yo creo que es un tema chulo que se puede hablar. Habrá que tocarlo, sí. Bueno, vosotros creéis, permitidme que os haga una pregunta. ¿Creéis que hay que confiar? Por supuesto, siempre. ¿Hay que confiar? ¿Sí? Sí. Bueno, yo me cojo una frase, ¿no? Y creo que es una frase contundente, que todos estamos condenados a ser felices. Fíjate si debemos confiar. Sí, claro que sí. No, hay que confiar sí o sí. Confiar en el camino, hayas tenido un día malo, un día bueno, todo es un aprendizaje y es un camino. Y creo que debemos de aprender a ser menos individualistas, porque al final tenemos que aprender a trabajar en equipo, a estar unidos. Lo comentaba, yo lo aprendí del curso de Enagrama, me encanta la filosofía en este aspecto, ¿no? Unos hacen de sherpas y otros, pero van todos en la cordada, ¿no? Claro. Cuando uno se tropieza, todos tiran de la cordada y lo suben. Y los sherpas un día están arriba y otros luego los que estaban abajo serán otros días sherpas y los otros estarán en la cordada. O sea, me encanta esa filosofía que deberíamos empezar a sumarla en el día a día y en la vida cotidiana. Y que ese tipo de mensajes se transmitiese entre todos, porque al final estamos viviendo una sociedad que se siente sola encima. Se siente sola. En el mundo de la comunicación se siente
sola. Sola. Y la soledad buscada está muy bien, pero la impuesta es muy jodida. Y creo que deberíamos empezar. Mira, yo saco 2 conclusiones sobre todo de hoy. Aprender a morir y aprender a no estar solos. A no estar solos. Muy Y bien. aprender a vivir. Ah, Porque alguien fíjate, de nosotros sabe morir, vivir. no estar solos y aprender a vivir. Cuando Bien. aprendes a morir o te Pues- quitas el miedo a morir, te quitas el miedo a la vida. Bueno, ¿No? pues vamos a tener que ir cerrando el tema. Y a mí solo se me ocurre decir ahora que, bueno, pues que la palabra confiar en sí ya de por sí, a mí es como un mantra al que cuando lo pronunciamos, pues ese amigo que todos tenemos, que es el Yeshua, ese maestro del cual todos nos encanta, pues parece como si inmediatamente viniera a echar una mano. Así es que, amigos, confía. ¿Os parece? Y miren Muy más bien. allá. Venga, Buenas noches. un abrazo. Buenas Un noches. abrazo. Venga. Confía. Mira más allá. Confía.